Buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Yo creo que ya la mayoría de los que están acá en el auditorio me conocen. Recuerdo, mi nombre es Miguel Giraldo y soy fellow de cardiología en la Universidad de Antioquia. Entonces, motivado precisamente por los avances que ha hecho el doctor Edison, el doctor Jesús y todo el equipo de cardiología del hospital en cuanto al grupo de cardioobstetricia que se viene desarrollando desde algunos años en el hospital. Me pareció interesante este artículo que trata de evaluar los factores de riesgo y desenlaces que están asociados con los trastornos hipertensivos del embarazo y la presencia de cardiopatía congénita en esas pacientes embarazadas. Este artículo fue publicado en una de las revistas de Jack, llamada Jack Advances, en junio de este año, hace aproximadamente 20 días, y fue realizado o desarrollado por un grupo de investigadores de Estados Unidos y de Canadá, liderados por la doctora Sarah Goldstein, que es subespecialista en cardiopatía congénita del adulto, y que tiene una serie de publicaciones relacionadas con dichas manifestaciones o dichas enfermedades. Este es el contenido que vamos a tratar de desarrollar durante la charla. Vamos a tener una breve introducción relacionada con lo que son las cardiopatías congénitas, la hipertensión arterial y el embarazo. Y luego vamos a pasar a desarrollar o a describir el artículo para finalmente dar una pequeña discusión y concluir con algunos datos o puntos claves relacionados con la presentación. Entonces, dentro de la introducción, yo quería mencionar, voy a mirar una cosa en el chat porque varias personas han estado. Ya. Quería mencionar algo muy significativo, y es que en los últimos 50 años hemos tenido que cambiar el paradigma de lo que son las cardiopatías congénitas. Y esto gracias a los avances que han logrado los cardiólogos pediatras y los cirujanos cardiovasculares de niños, que han logrado aumentar a lo largo del tiempo la sobrevida que tienen estos pacientes. Y han cambiado de que pacientes que tenían unas sobrevidas muy cortas, que casi todos en los primeros años de vida habían logrado su etapa vital o habían concluido su vida con la mortalidad, han tenido unos cambios significativos a lo largo de estos años en los que hemos logrado con esos avances que esos pacientes con cardiopatías congénitas tengan una sobrevida muchísimo mayor, y que la mayoría de estos pacientes, como vemos en esta gráfica, representados sobre todo en la última década de este estudio, logren un aumento de esa sobrevida y alcancen la vida adulta en un mayor porcentaje que en años anteriores. Obviamente teniendo en cuenta que aquellos pacientes que tienen unas cardiopatías congénitas más complejas siguen teniendo una mortalidad muy significativa, pero que incluso en ese grupo de pacientes hemos logrado alcanzar la edad adulta, y por lo tanto nosotros como cardiólogos de adultos debemos empezar a comprender cuáles son las manifestaciones clínicas de estos pacientes y cómo nos debemos enfrentar a cada uno de ellos para tratar de ofrecerles una mejor calidad de vida y entender todos los problemas que se pueden relacionar con los mismos. Así como esa publicación que acabamos de ver de Bélgica, eh, se han ido desarrollando a lo largo de los años otra serie de publicaciones en las que encontramos unos hallazgos similares. En esta, que compara los años 1987 y 1988 con los años 2004 y 2005, vemos cómo esa mortalidad de los pacientes que tenían cardiopatías congénitas cambió de una manera significativa desde un 27% aproximadamente en el primer año de vida hasta una mortalidad que se representa en los años más avanzados de vida, con una disminución significativa en ese primer año de vida. Lo mismo que vemos a lo largo del tiempo, cómo avanzan en estas gráficas, o cómo esos pacientes que antes se morían en edades muchísimo más tempranas han logrado unas sobrevidas más significativas, y por lo tanto nosotros debemos comprender mejor estas patologías. De la misma manera, vemos en esta publicación de Congenital Heart Disease que, si bien las cardiopatías congénitas de los niños representadas en los gráficos y en los cuadros azules
se han mantenido a lo largo del tiempo. En este grupo de la A tenemos las cardiopatías congénitas simples y en este las cardiopatías congénitas complejas. Vemos, como les mencionaba, ese mantenimiento de la prevalencia y de la incidencia de las cardiopatías congénitas en los niños, pero con un aumento significativo de la presencia de esas cardiopatías congénitas en los pacientes adultos, tanto en el grupo de las simples como de las complejas. Nuevamente recordándonos esto, que debemos tener un conocimiento de estos pacientes. Y es así como esas pacientes, mujeres, logran llegar a la edad reproductiva, terminan teniendo un deseo reproductivo significativo y muchas de ellas, a pesar de que la recomendación en muchos de los escenarios debería ir hacia una prevención o hacia tratar de evitar en la mayoría de lo posible en el embarazo, terminan por muchas circunstancias quedando embarazadas. Se ha relacionado que esa cardiopatía congénita en esas pacientes embarazadas se relaciona de una manera significativa con otras comorbilidades, como son la presencia de hipertensión arterial sistémica o de trastornos relacionados con el embarazo e incluso con desenlaces adversos, tanto para la madre como para el producto de esa gestación. Y en esta publicación del JAC del año 2019 se nos propone dividir esas comorbilidades o esa presencia de enfermedades o de morbilidades relacionadas con las cardiopatías congénitas y el embarazo en tres grandes grupos: el grupo de los eventos cardiovasculares, el grupo de los eventos obstétricos y el grupo de los desenlaces fatales. Y vemos cómo la hipertensión en el embarazo y la preeclampsia, que son el otro tema que nos interesa en este club de revistas, representa algunos de los desenlaces obstétricos o de las comorbilidades obstétricas relacionadas con esas mujeres que tienen cardiopatía congénita y que se embarazan. Y que además de eso, hay unos desenlaces tanto cardiovasculares para las madres como para los fetos o los productos de esa gestación, que pueden impactar de una manera significativa en la calidad de vida tanto de las madres como de los bebés o de los productos de esa gestación. Además de eso, la hipertensión también se relaciona de una manera significativa con el embarazo. Y es así como vemos que en la mayoría de las regiones del mundo, la hipertensión relacionada con el embarazo o los trastornos hipertensivos asociados al embarazo representan una de las principales causas o comorbilidades que pueden llegar a presentar las pacientes embarazadas, tanto con cardiopatía congénita como sin cardiopatía congénita. Y precisamente en la región del Caribe y de Latinoamérica hay una prevalencia muy significativa de esos trastornos hipertensivos asociados en el embarazo, que termina representando la mayor causa de comorbilidades o de enfermedades cardiovasculares relacionadas con el embarazo, con un 25.7%. Y además de eso, cuando revisamos en este mismo estudio publicado en Lancet en el 2006, la prevalencia de esos trastornos hipertensivos asociados al embarazo en nuestra región, precisamente en nuestro país, vemos que es uno de los más significativos o el más significativo con un porcentaje que supera el 30%. Es por lo tanto que debemos tener también un conocimiento de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Y ahora que nosotros, por lo menos en el grupo de cardiobstetricia del hospital, vimos a muchas madres con cardiopatía congénitas, tratar de identificar esa asociación y cómo esa asociación puede terminar en desenlaces tanto para la madre como para el feto. Dentro de esos trastornos hipertensivos asociados al embarazo, hay uno que es muy significativo, o existen dos grandes grupos. El primero de ellos es eh, la hipertensión asociada al embarazo, que es aquella hipertensión crónica que aparece después de la semana 20 de la gestación y hasta el embarazo, y la preeclampsia, que también aparece después de esa semana 20, pero que se relaciona con otros hallazgos como son la proteinuria, la presencia de alteración de las enzimas hepáticas, trombocitopenia y otros hallazgos, que puede llegar a relacionarse también con unos desenlaces adversos, tanto en el embarazo como antes del mismo, y lo mismo después de que la madre ha logrado el periodo de parto y periparto, y así como en periodos avanzados de su vida. Y es así como vemos que esa preeclampsia puede llegar a relacionarse con alteraciones fetales, sobre todo relacionadas con trastornos
o alteración del crecimiento intrauterino, alteraciones o complicaciones relacionadas con el parto, la presencia de una disminución o un aumento de la mortalidad en las madres que presentan estas alteraciones, lo mismo que los productos de la gestación, y además de eso se relaciona con un aumento del riesgo cardiovascular de manera crónica en esas madres, así como con la posibilidad de desarrollar hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Cuando vamos a hablar de la relación entre la presencia de cardiopatía congénita, trastornos hipertensivos asociados al embarazo, podemos encontrar, como en este estudio, que la coartación de la aorta es uno de los hallazgos más significativos en estas pacientes y que se relaciona quizás con un aumento significativo de la posibilidad que van a tener estas madres de desarrollar trastornos hipertensivos con el embarazo cuando tienen esta cardiopatía congénita como su manifestación clínica principal. Lo mismo cuando tratamos de identificar otros estudios como este publicado en junio del 2017 en JAMA, en el que se hace una caracterización de una serie de pacientes embarazadas que tenían o no cardiopatías congénitas, vemos cómo la hipertensión se presenta de una manera más significativa en aquellas pacientes que tenían cardiopatías congénitas, bien fueran complejas o no complejas, con una prevalencia de 6.3 y 5.3 en comparación con una prevalencia del 1% en aquellas pacientes que no tenían cardiopatías congénitas, y vemos que la preeclampsia también se presenta de una manera significativa, mucho más alta en el grupo de aquellas pacientes que tenían cardiopatías congénitas cuando lo comparamos con las pacientes que no tenían cardiopatías congénitas. De esta manera, y luego de haber hecho esa revisión de la literatura, los autores de este artículo quieren tratar de conseguir los siguientes objetivos con la revisión del mismo. El primero de ellos es tratar de identificar o evaluar la prevalencia de hipertensión arterial y el embarazo, comparando la prevalencia de esos trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo en pacientes con y sin cardiopatía congénita. Además de eso, quieren tratar de identificar algunos factores que estén asociados con el desarrollo de trastornos hipertensivos asociados al embarazo, sobre todo relacionados con la presencia de cardiopatías congénitas, y finalmente evaluar cuáles son esos desenlaces entre hipertensión y cardiopatía congénita y eventos adversos relacionados con esas pacientes en el embarazo y en el periodo posparto. Entonces el estudio es un estudio de cohorte retrospectivo. Se tomaron datos de un estado de Canadá, principalmente el estado de Alberta, en el que a través de una cantidad significativa de bases de datos del Ministerio de Salud de ese estado, relacionadas con los nacimientos, el registro de salud, el censo de la población, las bases de datos de defunciones y bases de datos de las consultas privadas, ambulatorias y de las hospitalizaciones, un profesional en gestión de la información en salud revisó todas esas bases que acabamos de mencionar previamente y trató de hacer un resumen de la información de las mismas, tratando de crear unos códigos para que luego los investigadores pudieran hacer un análisis de esa información y tratar de obtener los datos o los resultados a los que lograron llegar luego de la revisión de esa información. La población del estudio fue seleccionada de la siguiente manera. De esas bases de datos, de un periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2018, se identificaron todas aquellas mujeres, tanto con cardiopatía congénita como sin cardiopatía congénita, que tuvieran un embarazo, con un hijo vivo y que no hubieran tenido ningún otro embarazo. E incluso aquellas pacientes que habían tenido más de un embarazo fueron incluidas en el estudio con su primer embarazo. Identificaron a las pacientes con cardiopatía congénita tratando de establecer los diagnósticos mediante el CIE-9 o el CIE-10 en un periodo de tiempo comprendido entre el 1 de abril del 2002 y el 31 de marzo del 2019, teniendo en cuenta cualquier diagnóstico de cardiopatía congénita que pudieran tener esas pacientes mujeres
y que hubieran tenido en este periodo de tiempo un embarazo. Así fue como lograron seleccionar aproximadamente 400.000 pacientes, que ya vamos a ver ahorita en el flujograma cómo se pudo hacer esa selección de cada una de estas pacientes. Clasificaron entonces, o ellos definieron la cardiopatía congénita mediante la clasificación de Bethesda en tres grandes grupos: simple, moderada y compleja. Y en aquellos pacientes en los que no habían unos datos específicos dentro de la historia clínica o esas bases de datos que revisaron los profesionales en los sistemas de salud y los investigadores del estudio, que no encontraron los datos, clasificaron finalmente la cardiopatía como simple. Y los trastornos hipertensivos relacionados con el embarazo los clasificaron en dos grandes grupos: hipertensión gestacional, que es aquella hipertensión que aparece luego de la semana 20 del embarazo, y la presencia de preeclampsia o eclampsia, que sería el trastorno hipertensivo relacionado con otros hallazgos como son la proteinuria, alteración de las enzimas hepáticas, compromiso neurológico y trombocitopenia. Y descartaron aquellas pacientes que tuvieran hipertensión crónica, la cual definían como las pacientes que tenían diagnóstico de hipertensión previo a la gestación o que se les hacía el primer diagnóstico de hipertensión arterial antes de la semana 20 de la gestación. Cuando la paciente presentaba una o más de estas manifestaciones o de estos hallazgos, se seleccionaba para clasificarla la que fuera más grave, siendo la más grave la preeclampsia y luego la hipertensión gestacional. Para el análisis estadístico, ellos utilizaron entonces unas mediciones o unas variables continuas y unas variables categóricas. Para las variables continuas utilizaron medias con desviaciones estándar y medianas con un rango intercuartílico, y para poder hacer la comparación de los datos utilizaron la prueba de la T y la prueba del Kruskal-Wallis. Para las variables categóricas utilizaron conteos y porcentajes, y para hacer el análisis de los datos utilizaron chi cuadrado, y utilizaron unos métodos de regresión logística multivariable para tratar de identificar cuáles eran esas variables que tenían una asociación entre la presencia de las mismas y la posibilidad de que la madre desarrollara en el tiempo trastornos hipertensivos asociados al embarazo, y lo estratificaron según las cardiopatías congénitas en cuatro grandes grupos, según las cardiopatías congénitas y los trastornos hipertensivos asociados al embarazo en cuatro grandes grupos que vamos a mencionar ahora en los resultados. Y para tratar de definir la fuerza de asociación que había entre los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, la cardiopatía congénita y los desenlaces, utilizaron una regresión, unos análisis de regresión logística ya sin análisis multivariable. Vamos a pasar entonces ahora a presentar los resultados del estudio. Lo primero sería el flujograma. Y en ese flujograma ellos encontraron 720.376 pacientes o productos de la gestación o neonatos durante ese periodo de tiempo que les había mencionado previamente, del 1 de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2018. Productos de la gestación de 431.000 maternas. Luego de hacer una exclusión de un número significativo de pacientes por diferentes causas que no me voy a detener en este momento, lograron realizar o obtener una cohorte para el análisis de 420.613 neonatos, productos de 420.613 eventos relacionados con ese mismo número de maternas, y encontraron la siguiente prevalencia de cardiopatías congénitas y de trastornos hipertensivos relacionados con aquellas pacientes que tenían cardiopatías congénitas y aquellos pacientes que no las tenían. Entonces, de esos 400.000 pacientes, 2.575, el 0.6% del grupo o de la cohorte de estudio, tenían cardiopatías congénitas, y 418.038, el 99.4%, no tenían cardiopatías congénitas. Y podemos evidenciar que cuando tenemos en cuenta cualquier cardiopatía congénita en comparación con aquellas pacientes que no las presentaban, vemos un porcentaje más alto de pacientes con cardiopatía congénita, 11.2 versus 8.1, que tenían trastornos hipertensivos asociados al embarazo
cuando los comparamos con aquellas pacientes que no tenían cardiopatía congénita, que tenían un porcentaje de trastornos hipertensivos asociados al embarazo de 8,1%. Dentro de los datos clínicos de las pacientes es muy significativo ver cómo hay algunas complicaciones o comorbilidades como son la hipertensión crónica y la diabetes mellitus que se presentan de una manera más significativa en el grupo de las cardiopatías congénitas cuando lo comparamos con las pacientes que no tenían cardiopatías congénitas y que, como vamos a ver ahorita en el análisis de los resultados o en la discusión, es uno de los hallazgos más significativos que ellos encontraron y que podría relacionarse de una manera directa con el desarrollo de trastornos hipertensivos asociados en el embarazo en esas pacientes con cardiopatía congénita cuando lo comparamos con las pacientes que no tenían cardiopatía congénita. Y eso lo podemos ver de una manera significativa en este análisis en el que vemos cómo hay una asociación muy fuerte que va por los lados de un OR de 3 para la diabetes mellitus y de 5 para la hipertensión crónica, para la probabilidad de desarrollar en el tiempo trastornos hipertensivos asociados en el embarazo, que si bien se presenta de una manera significativa en los dos grupos, es mucho más significativa en aquellas pacientes que tenían cardiopatía congénita y que ahorita en el análisis vamos a tratar de identificar por qué para ellos es importante este análisis y cómo nosotros podríamos impactar en esas maternas con esas características. Aquí no se presenta, pero como les había mencionado en uno de los estudios de la introducción, la única de las cardiopatías congénitas que se logró identificar como una asociación significativa como factor de riesgo entre tener esa cardiopatía congénita y el desarrollo de trastornos hipertensivos asociados al embarazo fue la coartación de la aorta, quizás muy de la mano con que la mayoría de esas pacientes con coartación de la aorta van a tener una causa de hipertensión secundaria y van a tener de base una hipertensión crónica. Y los desenlaces, ellos los dividieron, como les había mencionado, en estos 4 grandes grupos, evaluando aquellas pacientes que no tenían ni cardiopatía congénita ni trastornos hipertensivos asociados al embarazo, que funcionaban cada uno de los grupos como el 1, y las pacientes que tenían solo cardiopatía congénita, solo trastornos hipertensivos asociados al embarazo, y las que tenían una combinación de trastornos hipertensivos asociados al embarazo y cardiopatía congénita. Y vieron que este grupo de pacientes, el que tenía las dos manifestaciones, tanto la cardiopatía congénita como los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, tenía unos peores desenlaces que cuando se comparaba con cualquiera de los otros 4 grupos. Vamos entonces a pasar ahora a la discusión para tratar de concluir la presentación del artículo y poder abrir precisamente la discusión con todos los participantes en esta charla. Entonces ellos proponen 4 hallazgos muy significativos. El primero de ellos es que aquellas pacientes que tenían cardiopatía congénita tenían una mayor prevalencia de trastornos hipertensivos asociados al embarazo y además de eso tenían un mayor riesgo de desarrollar esos trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Como les mencioné previamente, la coartación de la aorta fue la única cardiopatía congénita que tuvo una asociación independiente con los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, quizás, como les mencioné también, porque esas pacientes tenían la presencia de una hipertensión crónica por una causa secundaria y eso las llevaba al desarrollo más fácil o más probable de un trastorno hipertensivo relacionado con el embarazo. Además de eso, identificaron que los pacientes con cardiopatía congénita tenían una prevalencia muchísimo más significativa de diabetes e hipertensión arterial y que esas pacientes que tenían la presencia de estos dos factores de riesgo modificables podían desarrollar de una manera más significativa también trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Y la fuerza de asociación de los trastornos hipertensivos relacionados con la cardiopatía congénita asociados al embarazo van a depender de la combinación que tengan esas mujeres, como les mencioné en la diapositiva previamente anterior, en el que los que hacían parte del grupo de la cardiopatía congénita y los trastornos hipertensivos asociados al embarazo tenían unos peores desenlaces que aquellas pacientes con
solamente los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, solamente con la cardiopatía congénita o aquellas pacientes que no tenían ninguna de las dos entidades. Ellos mencionan unas limitaciones del estudio y dentro de esas limitaciones mencionan que quizás es en muchos de los casos, teniendo en cuenta la cohorte retrospectiva en la que se realizó el estudio, realizar un diagnóstico de una manera apropiada de esas manifestaciones o de esas cardiopatías congénitas con el embarazo. Muchas de las cardiopatías congénitas que estaban corregidas no se pudieron obtener los datos debido a la forma en que se recolectó la información y ellos identificaron que había una baja prevalencia de cardiopatías congénitas complejas, quizás porque estos pacientes tienen una mayor mortalidad y menos de ellas llegan a la edad adulta y por lo tanto menos de ellas se pueden embarazar. Además, mencionan un porcentaje alto de pérdidas, bien fuera por abortos o porque las pacientes se perdían los datos de las pacientes o porque tenían unos productos o unos partos en los que el bebé nacía muerto. Entonces es un porcentaje muy significativo de pérdidas de los datos de esas pacientes y que la recolección de los datos, precisamente por haberse hecho en una base de datos y en una corte retrospectiva, fue muy difícil la realización de la misma. En JACC Advances, en esa misma publicación en la que se hizo la publicación del estudio, estaba publicada esta editorial que finalmente cuando uno la revisa tiene más o menos las mismas conclusiones de los hallazgos que reportan los investigadores del estudio, en el que mencionan de una manera muy significativa la presencia de estos dos comorbilidades de las pacientes con cardiopatía congénita, la diabetes y la hipertensión arterial. Que estas pacientes, por sus características, van a tener unos hábitos de vida un poco más sedentarios y esos hábitos de vida más sedentarios favorecen la aparición o la existencia de esas dos comorbilidades y que impactar en el manejo de esas dos comorbilidades como nosotros, como cardiólogos clínicos, podría llegar a impactar en la presencia de esos desenlaces o esos trastornos hipertensivos asociados al embarazo y obviamente en los desenlaces que se relacionan de esa combinación entre la cardiopatía congénita y los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Finalmente, para concluir, yo quisiera mencionar entonces que los trastornos hipertensivos asociados al embarazo se presentan de una manera más significativa en las pacientes con cardiopatía congénita, que nosotros no somos ajenos a ese cambio que se está presentando a nivel mundial, en el que los pacientes adultos con cardiopatía congénita empiezan a representar un porcentaje significativo de la población, mucho más nosotros que nos desempeñamos en la universidad y en el San Vicente, en el que tenemos la posibilidad de hacer parte de la clínica de cardioobstetricia, que empezamos a ver un grupo significativo de estas pacientes, vamos a ver entonces los trastornos hipertensivos asociados en el embarazo de una manera más significativa. Que estos tres hallazgos o estas tres comorbilidades de las pacientes, la coartación, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, se pueden relacionar de una manera más significativa con esos trastornos hipertensivos en el embarazo y producir unos desenlaces adversos en esas pacientes y que son entidades que nosotros podemos controlar antes de que se den esos desenlaces adversos. Por lo tanto, la prevención en esos factores de riesgo modificables o en esas comorbilidades modificables va a jugar un papel muy importante a la hora de nosotros enfrentarnos a estas pacientes para tratar de evitar esos desenlaces adversos que hemos identificado en el estudio. Les agradezco mucho su atención y quedamos abiertos a la discusión y a las preguntas que hayan surgido luego de la presentación. Muchas gracias. Miguel, muchísimas gracias por tu clara presentación y motivante presentación. Antes de que empecemos la discusión, esta noche hay algo muy especial para la sección de cardiología. Tenemos dos personas que ingresan al programa de cardiología clínica, la doctora Carolina Cardona, que nos acompaña esta noche, y el doctor Felipe Lozano.
Entonces les damos la bienvenida y les deseamos muchísimos éxitos en estos 2 años que siguen y aquí los esperamos presentando con la misma propiedad y gusto que Miguel ha hecho esta presentación. Y bueno, aquí la propuesta es que cada uno de ustedes pueda formular sus preguntas, sus observaciones, sus comentarios. Emilio, tienes el micrófono a disposición. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Miguel, muchas gracias por la charla, muy interesante el estudio. Quería preguntarte si habían datos de diferencias entre los grupos de tratamiento de esas pacientes, si habían diferencias, por ejemplo, en los agentes usados en las pacientes que tenían, por ejemplo, coartación o las tasas de intervención, para ver uno de pronto qué podría sacar de allí, de los distintos tratamientos usados, sobre todo teniendo en cuenta lo que ya mostraba Miguel de las diferencias tan marcadas en los desenlaces. Y la otra pregunta que tengo de pronto para el profe Carlos José es si, sobre todo en relación a lo que había mencionado Miguel, del peso que tienen los factores de riesgo potencialmente modificables. No sé, profe Carlos José, si esas pacientes se les podría hacer algo de rehabilitación cardíaca y en qué momento sería como el momento más oportuno de hacerle la rehabilitación cardíaca. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Emilio. Adelante, Miguel. Listo, profe. Entonces yo voy a tratar de responder la primera pregunta, Emilio, y usted nos colabora, profe, con la segunda, le agradecemos mucho. En cuanto, Emilio, a los datos de cuáles fueron los manejos que se les dieron a esas pacientes, teniendo en cuenta que fue una recolección de datos retrospectivo y de ese montón de bases de datos que les mencioné del Ministerio de Salud de Alberta, ellos mismos lo mencionan como una limitación y definitivamente no conocemos cuáles fueron los tratamientos que recibieron esas pacientes y tampoco cuáles fueron las correcciones que se hicieron para esas cardiopatías congénitas que presentaban los pacientes. Entonces, lamentablemente, ahí no tenemos pues como la posibilidad de hacer un análisis de esos datos, pero sería algo muy interesante como una propuesta de investigación, yo creo, de pronto para las pacientes que tenemos nosotros ahí dentro del grupo con los profes. Hay algo muy interesante y es de que usualmente después de que las jovencitas se les hace corrección de sus cardiopatías, sea una corrección completa o quedan con algo parcial, a veces se pierden de control, no las vuelven a ver hasta que posiblemente aparece en el embarazo y busca juiciosamente los controles. De manera que esto nos alerta a que con, con, de manera conjunta grupos de cirugía cardíaca infantil, como lo tiene la cardiovascular, la cardioid, como lo tiene el Hospital San Vicente de Paul, pudiésemos hacer continuar el seguimiento de estas jovencitas y no solamente estar atentos a estos factores de riesgos, obesidad, desarrollo de una intolerancia a los carbohidratos, una diabetes mellitus, y poder intervenirlas muy pronto, sino posiblemente algo que puede ser más valioso y es empoderar a estas jovencitas con su salud y hacerlas reflexionar sobre el futuro obstétrico, para que ellas consulten antes de pensar en un embarazo con sus cardiólogos y los puedan orientar sobre si es oportuno o no, si es el momento de tener un embarazo y conjuntamente analizar esos aspectos. De manera que creo que es una propuesta que puede ser muy linda de poder agrupar las jóvenes con cardiopatías congénitas de cualquier índole, y aún las que son también con cardiopatías valvulares adquiridas, hacerles un acompañamiento durante ese periodo de preadolescencia, adolescencia, donde de una manera muy interdisciplinaria, con obstetra, con cardiólogo, con educador, con especialistas en esa época de la vida, de adolescencia,
se les pueda acompañar. Nada que de pronto con el doctor Edison y con el doctor Jesús habíamos de pronto considerado la posibilidad de hacer una investigación tratando de formar un grupo de esta índole y creo que todavía sigue siendo válida. No sé, Edison, la experiencia tuya y estas reflexiones que acabo de hacer, qué tan valiosas pueden ser para el trabajo del grupo en el futuro. Bueno, profe, buenas noches. Muchas gracias a todos. Bienvenida a la doctora Carolina, al doctor Felipe. Y muchas gracias, Miguel, por la excelente presentación. Yo creo que es muy interesante el artículo porque toca muchos de los aspectos que justamente se vienen trabajando en el grupo y que de hecho son el origen del grupo en sí mismo. Y se juntan varios aspectos en lo relacionado a uno y que Miguel lo mostró muy bien con el aumento en la supervivencia de las mujeres con cardiopatías congénitas, están llegando a edades reproductivas y por tanto las vemos más frecuentes. En el registro ROPAC, el ROPAC no incluye arritmias dentro de lo que ellos evalúan, las cardiopatías congénitas son el principal diagnóstico que ellos tienen. Nosotros incluimos arritmias dentro de nuestro registro y a pesar de eso las cardiopatías congénitas son la primera causa de consulta que nosotros tenemos con alrededor del 33-34% de las pacientes que tenemos en nuestro registro. Por tanto, sin lugar a dudas es un grupo demasiado relevante y en la reflexión que hacía el profe es el deber ser y es a lo que tenemos que avanzar en los grupos de cardiopatías congénitas. Como el profe le dice, el grupo de cardio tiene un grupo multidisciplinario excelente en el manejo de estas pacientes, que justamente surgió también esa necesidad de que ya se tuviera un grupo de cardiopatías congénitas del adulto por lo mismo, por el crecimiento de esos niños y que llegaban a una vida adulta y por esas curvas que Miguel nos mostraba de cómo definitivamente los cardiólogos de adultos tenemos que conocer acerca de estos temas. Y asimismo posiblemente va a pasar con los niños que ahorita se están operando en el San Vicente y que por tanto con seguridad se van a tener que llegar a lo mismo que llegó Cardiovid, es tener grupos que permitan esa transición del cardiólogo pediatra al cardiólogo de adulto. Pero justamente al ser población que se está desde pequeñitos evaluando, acompañando y que se pueden educar, como lo mostró el doctor Fuster en los estudios que hizo de estilo de vida saludable en niños en Bogotá, definitivamente si a esos niños no solamente se les ve como que tienen una cardiopatía congénita, sino que se les brinda un acompañamiento, una educación en todo lo que tiene que ver con estilos de vida, seguramente también van a tener una mejoría en ese aspecto y obviamente en esa parte educativa el brindarles educación y anticoncepción y definir cuáles son los tipos de cardiopatías que van a tener contraindicado el embarazo y que por tanto se identifiquen de forma temprana y se lleven a métodos adecuados que eviten los riesgos altos que tienen estas pacientes. Ya específicamente con lo relacionado con trastornos hipertensivos, nosotros digamos que podemos dar fe de lo que muestran estos resultados. Nosotros tenemos unas tasas de preeclampsia en el grupo de cardiopatías en general, porque sí no tengo los datos disgregados por tipo de cardiopatía, pero en todas las pacientes con cardiopatía que nosotros vemos, tenemos entre 12 y 13% de pacientes que presentan preeclampsia, por lo que definitivamente esa correlación de cardiopatía y preeclampsia son muy frecuentes y de hecho se proponen modelos que tienen que ver con factores endoteliales y factores vasculares que son comunes a las cardiopatías y a la preeclampsia, como esos mecanismos que podrían justamente llevar a la aparición de estas y por tanto, sin lugar a dudas, en nuestro papel de cardiólogos es fundamental que conozcamos, insisto, cardiopatías congénitas, pero sin lugar a dudas, y cada vez se ve más en el mundo que es el crecimiento de las pacientes gestantes con algún tipo de cardiopatía y por tanto debemos también saber de los trastornos hipertensivos que presentan estas señoras. Muchas gracias a todos por la invitación y espero que estas reflexiones. Muchísimas gracias, Edison. ¿Algún otro quiere participar? ¿Alguna pregunta adicional? Y creo que Edison, aportando algo adicional a lo que tú dices, el hecho de poder hacer que estas jovencitas
piensen sobre la salud, sobre su vida, tomen decisión sobre, aprendan sobre sexualidad, entiendan su sexualidad y la puedan vivir sanamente y a tomar una decisión obstétrica cuando sea oportuna y con el consejo apropiado del cardiólogo pediatra, del cardiólogo de adultos y lo mismo con el apoyo del obstetra. Aquí viene esa gran facilidad del trabajo en equipo que uno se sorprende de cómo se multiplica los beneficios cuando se trabaja en equipo. ¿No? Es así, Edison. Profe, sin lugar a dudas, si algo le enseñan a uno de estos grupos es que definitivamente complementar la visión que cada uno tiene con la visión de otro compañero y donde el grupo, los integrantes estén dispuestos siempre a aprender de las vivencias, de la experiencia, de obviamente la experticia que tiene esa otra persona. Sin lugar a dudas, eso se ve representado y se ve multiplicado a que todo el grupo tenga un mejor desempeño, a que la paciente se vea mucho más favorecida por por todo ese trabajo multidisciplinario. Y de hecho yo creo que por eso es que hablamos de equipos multidisciplinarios en todo. Hace poco que tenía una revisión con nefrología, se habla ya de cardionefrología, tenemos cardiooncología, tenemos heart team, o sea, es claro que la medicina es compleja y que en la medida que diferentes especialidades nos aportan, nuestros pacientes se van a ver muy beneficiados y por tanto tenemos que tener esa capacidad de trabajar en equipo, de que aquí no hay un superdoctor que se la sabe toda, sino que definitivamente entre todos podemos construir cosas muy importantes. Muchas gracias, Edison. A ver, compañeros, ¿algún otro comentario, alguna pregunta adicional? Tenemos también fellows del CES que nos acompañan y les agradecemos inmensamente la compañía, que Juan y Wilmer. Profe, yo Muchas tenía una gracias. pregunta para Miguel. Adelante, Edison. Miguel, es que te entendí que uno de que el criterio de exclusión era que tuviesen hipertensión crónica o hipertensión pues antes de la semana 20 o se diagnosticada antes del embarazo. Sin embargo, en las tablas mostraste unos porcentajes de pacientes que tenían dentro de sus comorbilidades hipertensión. Entonces ahí me perdí un poquito con eso. No, profe, creo que no me supe explicar ahí. No, ese no era un criterio de exclusión para que las pacientes fueran incluidas dentro del análisis, pero no se clasificaba como trastorno hipertensivo asociado al embarazo aquella que o fuera antes de la semana 20, pues lo que se clasifica como hipertensión crónica, que ya viniera con el diagnóstico o que apareciera el diagnóstico antes de la semana 20 del embarazo. No lo excluían del estudio, pero no lo consideraban como trastorno hipertensivo relacionado con el embarazo. Ahí creo Ah, que fue que me perfecto. entender. Sí, profe. Perfecto, Miguel. No, muchas gracias. Seguramente que no te entendí. Muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Emilio, tienes la mano levantada. No sé si quieres volver a participar. Ok. Bueno, no hay otras intervenciones. Miguel, muchísimas gracias por tu presentación. ¿Tú quieres hacer algún comentario final? No, profe, simplemente muchas gracias a todos. Felicitar también nuevamente a Carolina y a Felipe, pues que ya nos acompañan acá en el programa y darle las gracias al profe Edison y al profe Jairo por acompañarnos, pues ellos que tienen tanta experiencia con la clínica. Y yo creo que el mensaje que me queda a mí es que definitivamente vamos a, como el profe ya lo mencionó, el profe Edison, vamos a empezar a ver muchas pacientes adultos con cardiopatías congénitas, no solo pacientes embarazadas. Entonces yo creo que es algo que nosotros como cardiólogos de adultos tenemos que empezar a estudiar un poco más porque son cosas muy complejas y que los cardiólogos pediatras pues nos llevan mucho conocimiento, pero que en la medida en que nosotros aprendamos de esos pacientes vamos a poderles ofrecer una mejor atención.